Hola, buenas tardes. Pues nada, simplemente en primer lugar te queremos agradecer de la página Corredor de Encierros tu amabilidad y nada, queremos disfrutar un poquito de ti conociendo a ese Javier que aparte de ser la voz del encierro, que lo conocen los telespectadores, queremos conocer un poquito a Javier cómo fue como corredor, ¿vale? Ah, muy bien. Vamos a ver, Javier, todos sabemos y te conocemos como la voz del encierro, pero tú antes fuiste corredor. ¿A qué edad corriste tu primer encierro y qué tramo solías correr? Cuéntanos un poquito. Sí, pues sí, efectivamente. Yo empecé a correr encierros con 15 años, lo cual está prohibido porque había que ser mayor de edad. En aquella época eran 21 años, hoy en día es 18, pero en cualquier caso yo con 15 no cumplía el requisito de la mayoría de edad. Y empecé a correr encierros con 15 años con mi hermano que tenía 14, que es un año menor que yo, y recuerdo perfectamente como el primer día que me tocó ir a la calle, fuimos ambos, mi hermano y yo, con mi padre, y para él ese día fue su último encierro y nosotros dos fue nuestro primer encierro, de tal modo que hubo una especie de cambio generacional aquel día, ¿no? Mi padre abandonaba la costumbre de correr encierros y sus dos hijos la comenzaban, lo que pasa es que éramos muy jovencitos, pero sí, efectivamente. Y comenzamos pues como casi todos los adolescentes de Pamplona de aquella época, que hablo de los primeros años 70, corriendo el último tramo, que es la zona de Telefónica, bajar a Callejón y llegar al Ruedo. Eso era lo que más nos atraía del encierro, ¿no? La posibilidad de entrar en la Plaza de Toros. Pero luego la verdad es que a lo largo de los años, en aquel tramo, a mí me pillaron dos montones, similares al que ha habido este año 2013, que en aquella época se daban mucho en Pamplona. Entonces me pillaron dos montones y a partir de entonces ya decidí que no iba a entrar al Ruedo, que aquello era no más peligroso que otros tramos. Lo que pasa es que era un tramo en el que si te pillaba un montón estar allí, sentías una impotencia absoluta porque no puedes moverte. Tienes a los toros al lado, un cabezo al otro lado, el cuerno detrás y tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces decidí cambiar de tramo y entonces me fui a correr a la calle Estafeta. Y durante 15 años, entre los 15, como te digo, que empecé, y los 30, yo estuve corriendo encierros, sobre todo en la calle Estafeta. Bien, ¿tú tenías alguna manía antes de correr un encierro? No, yo la verdad es que no he sido nunca supersticioso. Hay mucha gente, muchos corredores que lo eran y que lo son en la actualidad. Y gente que tiene manías muy especiales. Yo la verdad es que no he sido nunca en ese sentido supersticioso para nada. Pero bueno, sí que es verdad que cuando tienes la costumbre de ir al encierro, normalmente sueles ir por las mismas calles, a la misma hora, en el mismo punto te aprietas fuerte los cordones de las deportivas, o sea, siempre hay una especie de rito que sigues paso a paso, ¿no? Compras el periódico en el mismo puesto, casi siempre saludas a las mismas personas en los mismos lugares, porque está todo el mundo apostado prácticamente en el mismo portal y no se mueven de él hasta que falta un minuto para que comience la carrera. Entonces sí que hay una especie de rito previo al encierro, pero no he sido supersticioso en el sentido de que hay gente que dice yo siempre corro con este pañuelo determinado o siempre corro con una figurita pequeña de San Fermín agarrada dentro de la mano. Hay todo tipo de supersticiones y yo no he tenido afortunadamente nunca ninguna de ellas. ¿Y tú eres de los que llevaba periódico en la mano? Sí, yo llevaba periódico, siempre llevaba un periódico, que no sirve para nada. Pero la verdad es que realmente ha habido gente que lo ha incluso definido como el tubo de escape del miedo. Y sí que, en cierto modo, parece un poco el tubo de escape de un coche, ¿no? Por el que se escapa un poco el miedo que sientes en esos momentos, porque todos sentimos muchísimo miedo. Y además, pues quien diga que no siente, o miente, o realmente es un peligro. Porque si vas ahí sin tener miedo, realmente eres un peligro. Entonces sí que evidentemente yo llevaba periódico, porque además en aquella época, hoy en día se usa menos, pero en aquella época, vamos, todo el mundo llevaba periódico, era una cosa habitual. Y es más, hubo un periodo en Pamplona, entre 1979 y 1987, en el que después del encierro, a las 8 de la mañana, había lo que se llamaba el encierro chiqui, que era un encierro con becerros que tenía lugar media hora después del encierro normal. Y entonces, pues bueno, eran los niños los que corrían en la calle con unos becerros que sacaban de un camión, todo el tramo de Estafeta, Telefónica y Ruedo. Y recuerdo perfectamente cómo los chavalillos, cuando acababa el encierro a las 8:05 o a las 8:07, entraban en la calle porque iban a correr ellos y entonces nos pedían, a nosotros, a los que habíamos corrido el encierro de verdad, nos pedían el periódico. Entonces tú le dabas el periódico enrollado al chavalillo que estaba encantado de correr dentro de unos minutos con aquel periódico que había corrido antes un adulto, ¿no? Qué bonito. A ver, ¿tú dejaste de correr por decisión propia o fue por cuestiones de trabajo? No, fue por cuestiones de trabajo, efectivamente. Yo la verdad es que corrí, como te digo, entre los 15 y los 30 años, por
lo tanto, durante esos 15 años he corrido soltero, con novia, sin hijos, casado con un hijo, casado con 2 hijos. Lo que pasa es que luego empecé a trabajar en televisión española, porque yo de profesión soy periodista, yo soy periodista todo el año. Hay mucha gente que dice, no, qué bien que solo trabajas una semana al año. Digo, no, ojalá, yo trabajo todo el año de periodista. Entonces comencé en televisión española y como suelen suceder estas cosas, pero tú eres corredor, bueno, pues entonces a partir del año que viene, pues tú haces los encierros. Y así empecé a hacer los encierros en televisión española y ya llevo 23 años, pero fue realmente una imposición laboral, es decir, yo no podía estar replicando ya en la profesión, o estaba en la unidad móvil con el micrófono y los cascos, o estaba en la calle. Entonces, al final, esta circunstancia laboral de la que se benefició claramente mi mujer, que estaba encantada, claro, prefería que estuviera hablando en el encierro que estuviera en la calle corriéndolo. A ver, Javier, tú, aparte del mundo del encierro, eres aficionado al toro en general. Tengo entendido que te gusta ir haces alguna escapada a las ganaderías para ver los toros de Pamplona antes de que corran en sus calles. ¿Es cierto eso? Sí, efectivamente, sí, yo llevo ya muchos años, igual 10, 12 años, yendo, ahora hace poco está, normalmente suelo ir la última semana de febrero, vamos un grupito pequeño de Pamplona, de amigos, que somos a su vez amigos de ganaderos, y entonces nos vamos a Extremadura y Andalucía a ver toros, no solo los de Pamplona, básicamente los que van a venir a Pamplona, que ya están apartados, pero en general a ver toros a las propias ganaderías. Entonces, para nosotros ya es casi un rito, que esa última semana de febrero la pasamos, pues, por ejemplo, este año, pues te voy a decir, he estado hace 3 semanas en el Conde de la Corte, en Jandilla, en Miura, en Cebada-Gago, en Fuente-Imbro, en Dolores Aguirre, o sea que la verdad es que hacemos un periplo de ganaderías estupendo, porque al final son pues las mejorcitas ganaderías, ¿no?, las que suelen venir aquí a Pamplona, y dentro de la camada que tienen de toros cuatreños, pues claro, los más espectaculares, con mayores cabezas, mejores cornaventas, pues son los que vienen a Pamplona. Entonces, pues claro, ahí estamos pues encantados de ver los toros, de ver cómo los corren, me ha tocado ver de todo, cómo los embarcan, cómo marcan a becerros, o sea, la verdad es que es una actividad preciosa la de ver la cría y el manejo de los toros en el campo. A mí me parece un animal precioso y considero que tiene un mérito tremendo, y más en estos tiempos, el ser ganadero y el, bueno, tener en ese sentido, romanticismo de criar unos animales que parece que están sacados de esa época, ¿no? Y a mí me sigue pareciendo una maravilla la cría de los toros. Y como entendido en toros que veo que eres, ¿qué ganadería crees que no debería de faltar nunca en Pamplona? Eso es difícil de decir, pero bueno, por tradición, la verdad es que en Pamplona la ganadería que más veces ha venido, con diferencias Miura, que ha venido más de medio siglo, lleva viniendo a nuestra ciudad. Entonces parece que Miura en Pamplona tiene que estar siempre, pues al igual que pasa en la Feria de Abril de Sevilla, que siempre está Miura, y además la colocan en el mismo día, ¿no? O sea, ya son tradiciones básicas, ¿no? Pero la verdad es que de este otro elenco de ganaderías, pues hay un grupo, yo creo que de 10, 12 ganaderías, que son las que normalmente se suelen turnar veniendo a nuestra ciudad, en los Sanfermines, que yo creo que son las mejorcitas que hay, y que yo creo que, pues, claro, no caben todas, evidentemente. Aquí lo que hay son 8 corridas, entonces, pues bueno, si tenemos 12, 14, 15 ganaderías, pues lógicamente todas no pueden venir. Pero yo creo que básicamente todas esas que te he citado, había una que a mí me gustaba especialmente, que era la ganadería de Guardiola, pero ya lleva unos años en los que, bueno, pues la ganadería de Guardiola tiene determinados problemas con sus propios toros. Entonces, lógicamente, hay que pensar que, claro, los ganaderos crían toros para ser lidiados. Si no consiguen toros lo suficientemente bravos como para ser lidiados en las plazas, o para ser lidiado en concreto en Pamplona, pues no pueden venir a Pamplona, y por lo tanto sus toros no acuden al encierro. Pero a mí, yo recuerdo que Guardiola, por ejemplo, o Conde de la Corte, que hace ya años que no viene, y siempre ha sido una de las ganaderías punteras en España, aparte que el fenotipo de ese animal, de los Conde de la Corte, son unos toros preciosos, unas cabezas realmente increíbles, pero ya llevan unos cuantos años que no vienen a nuestra ciudad. Pero, aunque no vengan, como te he dicho, yo este año los he visitado, yo con Luis Guillermo López de Olea, con el dueño, tengo muchísima amistad, y entonces siempre vamos a su ganadería, aunque no venga a Pamplona, aunque no esté contratado para venir. Antes hablábamos de que tú heredaste la afición de tu padre. Tengo entendido que tu hijo también heredó la tuya. Cuéntanos un poco qué sientes al verlo correr. ¿Te gusta o te preocupa? Hombre, por las dos cosas. Más que me gusta, me siento orgulloso, porque al final en Pamplona hay una enorme tradición que pasa de abuelos a padres, a hijos, a nietos, de tal modo que si la generación posterior, tus hijos, corren los encierros, de alguna manera están
manteniendo esa tradición, y eso es algo de lo que me siento orgulloso, pero claro que me preocupa muchísimo que mi hijo esté ahí, que está mi hermano, que está mi sobrino, hay días que están 3 parientes cercanos, más cientos de amigos y muchos conocidos en el encierro, y eso te preocupa mucho, pero lógicamente desde el punto de vista de un padre, pues claro que estoy preocupado por mi hijo, y luego cuando lo veo en la tele, pues estoy, claro, a punto a veces de chillar por las cosas que le están pasando alrededor, ¿no? Afortunadamente no ha tenido más problema que una vez que se rompió un dedo en una caída, pero bueno, afortunadamente no ha tenido mayor problema. Ahora sí que es verdad que, lógicamente, en mi casa, pues te puedes imaginar que el encierro, los toros, ha sido un tema de conversación recurrente en el que hemos hablado miles y miles de horas. Entonces, claro, los críos pequeños, cuando son pequeños, siempre dicen, no, yo voy a correr, de mayor yo quiero correr, pues como papá, o como el tío, o como no sé qué. Entonces, al final, de alguna manera, mi mujer me dice, es que tú le has envenenado. Yo, no, que se ha envenenado solo. Al final, claro, como estamos hablando tanto de ello, pues lógicamente al final los chavales cuando tienen la edad esa de comenzar, que es la edad de la tardía adolescencia, 16, 17 años, comienzan a correr, y eso es lo que le pasó a un hijo mío. Yo tengo 2 y uno de ellos no corre, curiosamente, pero el otro sí. Y lo que le pasó fue eso, pues que terminó una vez metiéndose en la calle corriendo, y le pasó lo peor que le puede pasar en estos casos, y es que le salió bien. Y digo lo peor en el sentido figurado, porque claro, eso hace que repitas al día siguiente y que repitas al año siguiente, ¿no? Si hubiera sido muy mal el primer día, se da un golpetazo, no ve más que patas y tiene moretones, pues igual lo deja, pero claro, es que si te sale bien el primer día, ese es el problema, que vuelves. Tú llevas durante más de 2 décadas retransmitiendo. ¿Cuál ha sido el momento más duro para ti, Javier? El momento más duro, pues yo creo que fue en el año 88. En el año 88 el encierro de Cebada Gago, que fue un encierro complicadísimo en Pamplona, que duró casi 8 minutos, que hubo 7 heridos por cornadas en todos los tramos del encierro, que un toro se volvió hasta los corrales y volvió completamente solo, y luego hizo el recorrido en completa soledad. Para que te hagas una idea, de los 6 toros de Cebada Gago, al ruedo con los cabestros solo entró uno. Los otros 5 se quedaron en distintos puntos, y bueno, con un peligro gigantesco. Y la verdad es que fue una carrera complicadísima de narrar, ya desde el punto de vista de la narración televisiva, pero yo creo que me salió muy bien. No me perdí en ningún momento, sabía que este era el tercero, sabía que este era el quinto, que ahora el sexto iba a sobrepasar al quinto. O sea, lo tenía muy bien aprendido, y la verdad es que desde el punto de vista de lo que es la descripción, me salió muy bien, pero fue un encierro muy, muy complicado. El más complicado de los que he tenido, sin duda. Ahora te voy a hacer una pregunta que te he oído ya algunas veces responder, pero tenía ganas de hacértela. ¿Qué futuro auguras personalmente en el encierro de Pamplona? Pues yo soy pesimista. O sea, soy pesimista en el sentido de que yo no me gustaría que sucediera, pero no puedo cerrar los ojos a la realidad, y es posible que suceda. Y es que el encierro termine por desaparecer. Y termine por desaparecer por múltiples razones, ¿no? Una, que es una posibilidad, pues que haya una directiva europea que prohíba las corridas de toros, en la que habría una enorme, me imagino, una enorme resistencia en España, pero al final las directivas europeas son de obligado cumplimiento y habría que aceptarlo. Evidentemente, si no hay corridas, no va a haber encierro, esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad también, y yo creo que bastante más cercana, es que el encierro muera por su propio éxito. Es decir, el encierro cada vez participa más gente, cada vez viene más gente de cualquier punto de España, del extranjero, a correr el encierro, y entonces va a llegar un momento en que realmente las calles ya difícilmente pueden absorber mayor número de personas del que ya hay, que es muchísimo. Entonces sí que es posible que algún día, debido precisamente a esa enorme masificación del encierro, tengamos una tragedia gigantesca, y cuando digo una tragedia gigantesca es 5 muertos o 6 muertos una misma mañana, y entonces estoy absolutamente seguro que las presiones políticas que iba a haber para que se suspendiera el encierro iban a ser enormes, y el alcalde de Pamplona iba a recibir llamadas de Mariano Rajoy, de Durão Barroso, de la Comisión Europea, y si alguno de los muertos era americano, también de Barack Obama. O sea que me imagino que iba a tener una enorme presión para que se suspendiera. Y de hecho, en los años 90 estuvimos a punto de que los encierros de fin de semana no se celebraran, se suspendieran precisamente por el peligro latente que suponía la enorme masificación de esos días. Al final, bueno, pues nos tocó un alcalde que era más o menos valiente y continuó. Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad y saber que el encierro está en el filo de la navaja, y que en cualquier momento podría producirse una tragedia de este tipo, y estoy seguro que, como te digo, esas presiones iban a ser tan grandes que es muy posible que terminara desapareciendo. Con toda la polémica que se iba a suponer, para esta ciudad, porque el encierro es algo que, bueno, todo el mundo considera como propio, no solo los corredores, sino todo el mundo aquí en esta ciudad.
a las ancianitas de 80 años consideran el encierro como una parte propia, entonces iba a haber una gran resistencia. Y por último, Javier, y no te robamos más tiempo, voy a permitir que sueñes un poquito. A ver, si tuvieras que imaginar una despedida tuya del mundo del encierro, ¿cómo soñarías que fuera? ¿En la cara del toro o en el micro de televisión española? Hombre, sería mucho más bonito en la cara del toro, no cabe la menor duda. Pero también te voy a decir que yo soy consciente de que eso muy probablemente no suceda. Suceda más bien con el micrófono de televisión española, las cámaras y los focos delante, eso es lo más seguro. Pero también es verdad que bueno, ya lo sabéis, los que más o menos habéis seguido toda la historia reciente de los últimos 25 años de los encierros en Pamplona, que yo los años 2010, 11 y 12 no lo hice, no hice los encierros, no estuve en la retransmisión de los encierros. Y entonces cumplí una cosa que había prometido hace mucho tiempo, porque yo siempre me he considerado que era un corredor en excedencia. Estaba en la tele, pues porque tenía que estar por disciplina laboral, pero yo me seguía considerando un corredor. Y entonces en el 7 de julio del año 2010, que era el primer encierro en el que yo no iba a correr, pues volví a la calle. Hoy no iba a correr, perdón, no iba a retransmitir, pues volví a la calle, contra el criterio de todos mis amigos, familiares y demás, que decían, pero bueno, ¿tú qué vas a hacer? Que tú tienes 52 años, tenía entonces. Digo, ya lo sé. Esto es un grave problema. Evidentemente, yo no estoy como estaba a los 25, pero yo tengo que volver y tengo que volver a revivir esas sensaciones que tenía pues cuando era mucho más joven. Y entonces me fui el 7 de julio del año 2010 a correr los toros. Me acuerdo que quedé con mi hijo para que corriéramos juntos, que aquello iba a ser toda una novedad. Porque claro, mi hijo entonces tenía 22 años y yo la última vez que había corrido un encierro, este crío tenía meses. Acababa de nacer, tenía 4 meses. Entonces, por primera vez en la vida podía correr con mi hijo, ¿no? Y entonces volví y me di cuenta, pero me tenía que dar cuenta yo, no porque me lo dijeran los demás, sino porque me di cuenta yo de que mi tiempo había pasado, de que aquello era, bueno, se había multiplicado la participación, la velocidad, o a mí me daba la sensación que la velocidad era enorme en comparación con la que tenían los toros en los años 70 y 80, y entonces me di cuenta que no, que yo no, o sea, estar allí era realmente un peligro para mí y para los demás, entonces, pero bueno, por lo menos volví allí el 7 de julio y estuve corriendo, y corrí pues mis 25 o 30 metros, ¿no? Me dieron un golpetazo, no me llegué a caer, me hizo mucha gracia porque además mi hijo, teóricamente, con el padre que es un experto en encierros, pues mi hijo es el que me daba los consejos. Dice, papá, no te pongas aquí, no te vayas a poner aquí, que vas a ir al suelo. O sea, mi hijo es el que me estaba diciendo qué hacer, porque la verdad es que, claro, volver a la calle no tiene nada que ver con respecto a verlo en una pantalla de televisión, que yo al final lo veo en una pantalla de televisión igual que vosotros en vuestra casa, exactamente igual, la señal de salida. Yo no estoy en el control de realización donde tienes todos los monitores de todas las cámaras, yo estoy viendo la señal de salida, es decir, lo que llega a los domicilios. Entonces, claro, es muy distinto ver eso, estar en la calle, involucrándote realmente en la carrera. Pues solo nos queda darte las gracias, Javier, por tu amabilidad y ser siempre tan cercano a este mundo del encierro que tanto amamos. Y nada, espero que la penúltima pregunta no suceda, la de que desaparezca el encierro y podamos disfrutar muchos años de él y de ti. Muy buenas tardes, Javier. Pues ojalá, muy buenas tardes y gracias por supuesto a ti y a quienes te siguen por internet.